Ya. Entonces, en realidad, lo que vamos a ver son los arreglos, ¿ok? Y arreglos se dividen en dos, que es lo que están viendo ahorita, que es vectores, ¿ok? Son los vectores que también se los conoce como listas o arreglos unidimensionales. Y también están las matrices, que también son arreglos, ¿ok? Que también se los puede conocer como tablas o arreglos bidimensionales. En bibliografías pueden encontrar con cualquiera de estos nombres, ¿ok? Pero, a ver, ¿cuáles son los más comunes? Vectores es o listas o vectores es el más común y matrices o tablas. No, normalmente matrices se utiliza este término para hacer referencia a matrices, ¿ok? Después existe un tipo de arreglo más, que son los multidimensionales, pero estos ya no los vamos a ver porque son súper complejos y creo que para la materia no es necesario, ¿ok? No se va a utilizar arreglos multidimensionales. Vectores y matrices sí, ¿ok? Y vectores, tal vez ya se han dado cuenta, es un concepto súper simple. Y matrices, si saben que es un vector, entonces matriz igual va a ser súper fácil de darse cuenta que es, ¿ok? Pero obviamente vamos a comenzar con los vectores, que supongo que ya lo han visto, pero vamos a dar una pequeña revisión, ¿ok? Nosotros ya sabes que es una variable, ¿no es cierto? En el primer parcial nosotros habíamos dicho que una variable es como una caja donde nosotros ponemos un dato y ese dato se va a almacenar, ¿ok? Y en realidad, si se han dado cuenta durante todo el primer parcial, creo que no había bueno, es básicamente indispensable utilizar variables para programar, ¿no es cierto? Para hacer algoritmos. Pero a veces sucede que hay problemas que nosotros tenemos que resolver con muchas variables, ¿ok? Tanto, demasiadas, más de las que hemos utilizado normalmente. Nosotros creo que en ningún caso hemos pasado de las, exagerando, creo que hemos usado 20 variables en alguna vez, o incluso menos, creo que ni siquiera hemos llegado a 20, ¿ok? Y normalmente es así, no se utilizan muchas variables, ¿ok? No, si tienes muchas variables significa que eh, estás haciendo todo en un mismo lugar y creo que deberías separarlo en subprocedimientos, ¿no es cierto? Como funciones o procedimientos tal cual. Ok, no es muy bueno tener muchas variables en un mismo lugar. Entonces, pero a veces aún así, tú necesitas tener muchas variables en el mismo lugar, ¿ok? Por ejemplo, imagínense un problema en el que te digan que necesitas leer 30 edades, ¿ok? Y esas 30 edades tienen que estar en el mismo procedimiento o en la misma función o en el mismo pseudocódigo principal. En este caso de Visual Basic, en el mismo código principal, en el mismo procedimiento principal. No puede que solo 5 variables estén en un procedimiento y otras 5 en otra, no. Necesitas leer las 30 variables, por lo tanto tienes que estar en el mismo lugar. Entonces va a ser un montón de variables, ¿no es cierto? Entonces, igual para manejarlas sería todo un lío, porque puede que te confundas, por utilizar tantas variables, puede que en algún lugar, por ejemplo, yo necesito utilizar la edad 1, pero en vez de edad 1 le ponga edad 2, y al ejecutar mi programa, cuando ya lo termine, me va a salir un error. Un error, no va a salir un error, sino de que no va a funcionar como yo lo esperaba. Entonces va a ser difícil encontrar dónde está la falla, entonces por todo eso es complicado utilizar muchas variables, ¿ok? Para este tipo de casos, por ejemplo, en el de las edades, ¿no es cierto? Necesito muchas variables que todas van a representar una edad, ¿no es cierto? Entonces, todas esas variables lo que tienen en común es que van a representar una edad. Entonces, ¿qué puedo utilizar en vez de variables? Pues un vector. ¿Ok? Un vector es como una variable, pero, bueno, mentira, es un conjunto, como un conjunto de variables, ¿ok? Que están una al lado de otras. Y cada una de estos espacios ya no se llaman variables dentro de un vector, por si acaso. Se les llama espacios, o ahorita vamos a ver que también se les puede llamar índices o posiciones. ¿Ok? Funcionan igual que una variable. En cada uno de estos espacios tú puedes ponerle un dato y van a funcionar igual que una variable. Las guardas, las puedes editar, las puedes modificar y todo eso. ¿Ok? Pero en los vectores tú ya no le puedes dar un nombre a cada una de estas variables, a cada uno de estos espacios. El vector, cuando tú te creas un vector, por defecto, a cada uno de estos espacios ya les da un nombre. Más que un nombre, les da una posición. ¿Ok? Les dice, bueno, dice, este espacio va a ser el 1, 2 y comienza a enumerar todas sus posiciones que tiene. ¿Ok? Entonces un vector es como un conjunto de variables, donde en cada espacio tú puedes guardar cualquier cosa, como una variable. ¿Ok? ¿Por qué en este tipo de casos utilizaríamos un vector y no muchas variables? Porque primero que nada, un vector está ordenado.
¿ok? Eso ya ¿qué te digo? Le da más orden a tu trabajo y tú ya vas a poder organizar mejor las variables y utilizarlas mejor, ¿ok? Otro motivo es porque un vector, al crearlo, solo ocupa como si fuera una variable. Entonces es como tener 30 variables, supongamos que este vector es de 30, es como tener 30 variables en una sola. ¿Ok? Entonces, en vez de tener 30 declaraciones, solo vas a tener una declaración que va a ser del vector. ¿Ok? Y además, el vector tiene muchas peculiaridades que te ayudan a resolver más problemas, que vamos a ver después. Por ejemplo, buscar un dato que se ha ingresado al vector o incluso ordenar los objetos que tiene el vector. ¿Ok? Cosa que eso no podrías hacer solo con variables. No puedes ordenar solo variables. Sería muy difícil. De que se puede, pero sería un programa súper grande e innecesario. ¿Ok? Entonces, el vector te ayuda para resolver muchos más problemas que las variables, solo variables, así de simples, no te van a permitir. Por ejemplo, ordenar números, averiguar el promedio de las edades o ese tipo de cosas. ¿Ok? Vamos a ver ejemplos. Entonces, el vector, cuando necesitas guardar muchos datos que van a representar un concepto igual, por ejemplo, edades, entonces es mejor utilizar un vector, ¿ok? Donde como todo es edades, entonces este vector va a ser de edades. Y así es más fácil, ¿no es cierto? Y no solo edades, sino muchas otras cosas, ¿ok? Obviamente, el vector le tienes que dar un nombre. El vector en realidad es como una variable, o sea, es el valor de una variable. Tú te vas a crear una variable y en esa variable vas a guardar un vector, ¿ok? Por lo tanto, este vector tiene que tener un nombre. Esa variable siempre tiene un nombre, ¿no es cierto? Y entonces, por lo tanto, cada vector tiene un nombre para identificarlos, ¿ok? Porque tú puedes tener tantos vectores en tu programa como tú quieras, ¿ok? Obviamente, como vas a tener muchos vectores, entonces tienen que tener un identificador, ¿no es cierto? Entonces tienen su nombre. Y este nombre funciona igual que el nombre de las variables. Puede ser cualquier cosa, puede ser desde solo una letra, o puede ser con mayúsculas, minúsculas, puede tener números y cualquier cosa, como si fuera una variable cualquiera, ¿ok? Pero como siempre les he dicho, lo mejor es siempre poner un nombre descriptivo, ¿no es cierto? Cosa de que cuando estés haciendo el programa todo esté ordenadito y todo se entienda, ¿no es cierto? Como les he dicho, aquí funciona como variables. En cada uno de estos espacios ustedes pueden guardar un dato, ¿ok? Y cada uno de estos espacios, como les dije, normalmente se les llama índices, ¿ok? O posiciones. Espacios se puede utilizar, pero un poquito más, como les digo, técnicamente, se les dice posiciones o índices, ¿ok? Espacios es como que una forma de decirle, pero mal dicho, ¿ok? Pero igual se entiende, ¿no es cierto? Pero mejor es decirle posición o espacio, ¿no es cierto? Un vector tiene muchas posiciones o perdón, índices o posiciones, ¿ok? No espacios. Y entonces cuando tú quieres hacer referencia a algún espacio del vector, tú dices, el vector edades en la posición 2 o en el índice 2 es igual a 15 o algo así. ¿Ok? Normalmente van a escuchar que le dice vector tantos en el índice tantos o posición tantos. ¿Ok? Después, como ya les he dicho, los índices o las posiciones siempre van a ser enumeradas y en orden. ¿Ok? No puede ser de que sea 1, 2 y se salta al 4, 5, imposible. Eso ya no podemos decidirlo nosotros. Lo único que podemos decidir es hasta qué índice va a ir, ¿ok? O hasta qué posición quieres que tenga este vector. Por ejemplo, yo podría decir que quiero un vector de tamaño 5, o sea, que vaya desde el 1 hasta el 5. O de tamaño 10, como está aquí, que vaya desde el 1 hasta el 10, o del tamaño 100 o 1000, o lo que ustedes quieran. El vector, por si acaso, tiene, podría decirse un tamaño ilimitado, aunque no es verdad, pero para nosotros sí. ¿Ok? Porque el tamaño que puede tener un vector tiene el límite, pero es demasiado grande que nunca lo vamos a ocupar. ¿Ok? Entonces, ustedes no se preocupen del tamaño de un vector. Ustedes pueden tener 1000, 10.000 datos en un vector y no pasa nada. 10.000 posiciones. ¿Ok? Se puede. La verdad, en toda mi vida programando jamás he llegado al límite de un vector y eso que he programado demasiado. Y he utilizado muchos vectores. Vectores se utilizan demasiado al momento de programar, ¿ok? Tiene un límite, pero la verdad no creo que lleguemos a un límite. Por lo menos en esta materia imposible vamos a llegar al límite de un vector, ¿ok? Entonces solo tienes que decirle al momento de crear de qué tamaño quieres que sea. Y ahorita vamos a ver cómo crearlo en Visual Basic. Un dato igual muy importante es que los vectores funcionan muy similar a las variables. ¿Por qué les digo eso? Porque ustedes cuando crean un vector o cuando vayan a crear un vector tienen que decirle de qué tipo va a ser ese vector.
¿Ok? Y nosotros ya conocemos los tipos de datos. Están los enteros reales, cadenas, caracteres y booleanos, ¿verdad? Le tenemos que decir que pertenezca a alguno de esos tipos de datos. Porque la regla de Visual Basic, ¿ok? Es de que un vector solo puede guardar un solo tipo de datos en todas sus posiciones, ¿ok? ¿Eso qué significa? Que si yo digo que mi vector edades va a ser de tipo entero, entonces en todas las posiciones de mi vector solo pueden entrar datos de tipo entero, ¿ok? Solo eso, no pueden entrar reales, ni cadenas, ni nada. Solo, si digo que va a ser de enteros, entonces solo enteros. Lo mismo si digo que va a ser un vector de cadenas, entonces solo puedo poner cadenas. O un vector de booleanos, que también puede ser, ¿ok? Entonces solo van a entrar booleanos, ¿verdad o falso? En todas las posiciones, ¿ok? Eso es muy importante, no puede entrar cualquier cosa al vector. Les digo eso porque, como dato tal vez curioso, eso solo es una peculiaridad de Visual Basic, ¿ok? Existen otros lenguajes que pueden crear vectores de cualquier cosa. O sea, tú le puedes poner en la primera posición un número, como aquí, ¿ok? Le puedes poner un número, luego una cadena, luego un carácter, luego un booleano, luego un real. Existen algunos lenguajes que sí te permiten hacer eso, ¿ok? Pero en el caso de Visual Basic no se puede. En Visual Basic tú tienes que decir de qué tipo van a ser los datos que tú vas a guardar en el vector. ¿Ok? Entonces, eso. Esto estaría mal. De hecho, cuando tú intentas insertar un dato que no corresponde a un vector, te sale un error. Te dice que ese dato no puede estar ahí porque no es de ese tipo. El vector no admite ese tipo de datos. Por ejemplo, si yo diría edades y quiero meter la cadena hola, me saldrá un error. ¿Ok? En Visual Basic y en algunos otros lenguajes más. Después, como les he dicho, puede tener cualquier nombre, pero mejor si es descriptivo. Y eso. Así de simple es un vector, no hay mucho más que explicar. ¿Ok? Puede que tal vez la Lisen les haya explicado de diferente manera, pero al final el concepto va a llegar siendo el mismo. ¿Ok? Tal vez la Lisen ha mostrado un vector de manera vertical. ¿Ok? Pero después de todo sigue siendo un vector. ¿Ok? Sigue teniendo posiciones, sigue siendo un vector. Sigue siendo una secuencia de datos, entonces sigue siendo. Les digo eso porque a veces se confunden, ¿ok? Porque piensan que los vectores en realidad siempre son así. O sea, cuando ven algo diferente, que eso, digamos que yo dibuje un vector vertical, piensan que es otra cosa, pero no, sigue siendo un vector, ¿ok? Como les digo, el vector es un concepto abstracto, ¿ok? O sea, es un concepto que tiene que estar en su cabeza y no tiene que guiarse tanto por los gráficos, ¿ok? Los gráficos solo te ayudan a entender el concepto de un vector. Por eso les digo, no importa si ven algún día un vector vertical, incluso diagonal, sigue siendo un vector, ¿ok? Y lo mismo, tiene índices, son de un solo tipo y eso, tiene un nombre y eso, ¿ok? Ahora, ¿cómo se crea un vector en Visual Basic? Muy similar a las variables, ¿ok? Como les he dicho, un vector va a ser como que una variable donde van a haber muchos espacios, ¿ok? Que nos ayudaría a simplificar esto. Entonces, en vez de utilizar 30 variables para representar 30 edades, vamos a utilizar un vector que va a aparecer como si fuera solo una simple variable, pero dentro del vector va a haber como 30 espacios, ¿no es cierto?, para guardar las edades. Entonces, por eso que se asemeja muchísimo a las variables, ¿ok? Y también, por lo tanto, declararlo es muy similar a las variables. Se lo declara de esta manera, se pone dim, como siempre, después el nombre del vector. Luego, entre paréntesis, luego del nombre, tienes que poner de dónde a dónde quieres que vaya tu vector, ¿ok? ¿Eso qué quiere decir? ¿Cuál va a ser la primera posición y cuál va a ser la última posición de tu vector? Primer y último índice, básicamente. Entonces, aquí yo estoy diciendo que el primer índice va a ser el 1, ¿ok? Y el último índice va a ser el 10. Eso significa que voy a tener un vector de tamaño 10, tal cual, ¿no es cierto? Y después, como les dije, tienen que decir de qué tipo va a ser. En este caso estoy diciendo que va a ser de tipo entero, integer, ¿verdad? Muy similar a las variables. ¿Cuál es la diferencia con las variables? Que en las variables tú no pones esto, ¿no es cierto? Lo que está en paréntesis. Es la única diferencia. ¿Ok? Aquí ustedes pueden poner cualquier número al inicio y al final. Por ejemplo, yo quiero que comience en 5 y termine en 13. ¿Verdad? ¿De qué tamaño va a ser eso? De 8. ¿Ok? Pero normalmente no se hace eso. En realidad nunca vamos a hacer eso. De que se puede hacer, se puede, pero no lo vamos a hacer. Siempre vamos a comenzar en 1 y vamos a ir hasta el tamaño que queramos. ¿Ok? De que se puede, pero no lo vamos a hacer. ¿Qué más? Bueno, así se crea, no hay mucho más que mostrarles. Y bueno,
Ya sabemos que es un vector, ya sabemos para qué nos puede servir, para guardar muchos datos y todo, ¿no es cierto? Pero, o sea, eso es conceptualmente. ¿Cómo yo en Visual Basic puedo manipular el vector? ¿Por qué les digo eso? Porque cuando nosotros ejecutamos esta instrucción o cuando la computadora lee esta instrucción, va a crear un vector, ¿ok? Pero vacío, sin datos, como si fuera una variable, ¿no es cierto? Cuando tú creas una variable, cuando declaras una variable, aparece la variable pero vacía, todavía no tiene un dato inicialmente, ¿verdad? El vector es lo mismo, se crea un vector pero vacío. Entonces, para poder manejarlo, obviamente necesito datos, ¿no es cierto? Si no, ¿qué sentido tendría un vector si no tiene datos? Nada. Entonces, tengo que insertarle datos para que funcione, ¿cierto? Para que me ayude en realidad, porque yo le estoy insertando datos por algún motivo, que me parece más fácil utilizarlo en el vector, o porque quiero buscar un dato, o porque quiero ordenarlos, o por algún motivo, ¿no es cierto? Entonces, tengo que insertar, tal vez algunas veces actualizar, o incluso solo obtener datos del vector, ¿no es cierto? Solo preguntar qué dato está en la posición 3 de este vector, ¿no es cierto? Entonces, ese tipo de cosas necesitamos saber cómo hacerlo en Visual Basic. Y pues son las operaciones básicas del vector en realidad. ¿Ok? Existen en este lenguaje y en muchos otros lenguajes, existen muchas operaciones más. ¿Ok? Ahorita yo te estoy hablando de las operaciones básicas de vector, son insertar, modificar y obtener. ¿Ok? Esas son las tres operaciones básicas de un vector. Insertar datos, modificar datos y obtener datos del vector. Existen muchas más operaciones. Eliminar datos. En otros lenguajes existen operaciones muy especiales, como por ejemplo intercambiar o reemplazar todos los que coinciden, y existen muchas operaciones, ¿ok? Pero los básicos y los que vamos a utilizar muchísimo en esta materia es insertar, obtener y modificar. En realidad son los únicos, ¿ok? Después los demás no los vamos a utilizar porque no va a ser necesario. Por ejemplo, una operación que en otros lenguajes es básica es eliminar un dato del vector, pero aquí en Visual Basic no se puede eliminar un dato del vector, o bueno, por lo menos no lo vamos a ver, ¿ok? Pero les voy a explicar qué podrían hacer si en algún caso necesitarían eliminar, les voy a explicar después, ¿ok? ¿Qué tendrían que hacer? Entonces vamos a comenzar por la primera operación básica que es el insertar, ¿ok? ¿Cómo insertamos datos a un vector en Visual Basic? Para insertar tenemos que poner esta instrucción, ¿ok? Tenemos que poner el nombre del vector, que le hayan dado obviamente, y luego entre paréntesis, en qué posición del vector quieren insertar el dato, ¿ok? Ustedes ya saben, comienza desde el 1 hasta el número que le hayan puesto. O sea, en alguna posición ustedes van a querer ponerle un dato, ¿ok? Y luego ponen el igual de asignación, ¿no es cierto? Y ponen el valor que quieren guardar en esta posición, ¿ok? Básicamente es una asignación simple. Como les he dicho, es como manejar variables, ¿ok? Estoy asignando un valor a esta variable, que básicamente es una posición en este vector, ¿ok? Por ejemplo, en mi vector edades, en la posición 3 voy a guardar el 25. Es un ejemplo, ¿ok? Así de fácil, no hay mucha más ciencia para insertar datos. Para obtener datos es algo muy similar, casi lo mismo, ¿ok? Para obtener datos solo tienes que poner el nombre del vector del cual quieres obtener datos y luego la posición, ¿ok? ¿Qué posición de ese vector quieres obtener el dato? Y listo. Si se dan cuenta es lo mismo, solo que obviamente no le asigno nada porque no le quiero insertar, ¿no es cierto? No quiero que esta posición tenga un valor, sino lo que quiero es ver qué valor tiene. Entonces simplemente sería esto. ¿Ok? Pero no, nunca lo van a ver así solo esta instrucción. ¿Por qué? Porque esta instrucción lo que te da es un valor, ¿no es cierto? Entonces tú quieres ese valor para guardarlo, imprimirlo, no sé, hacer una suma, una multiplicación. Entonces normalmente no va a estar solo esta instrucción. ¿Ok? Vas a utilizar en una asignación, por ejemplo, ¿no es cierto? En la variable edad quiero guardar lo que está en el vector edades en la posición 2. O por ejemplo, quiero imprimir, ¿no es cierto? MSGBox, lo que está en la posición 1 del vector edades, ¿no es cierto? O incluso yo podría utilizarlo en una condición. Si la posición 3 del vector edades es mayor a 18, entonces hago algo, ¿no es cierto? Entonces nunca van a ver esta instrucción sola. Siempre va a servir para algo, siempre vas a obtener un dato para hacer algo, ¿no es cierto? No para que esté ahí y listo. Entonces va a servir para una asignación, para imprimir algo, para una condición, o para hacer una operación aritmética, para muchas cosas. Básicamente, esto lo estoy utilizando como si fuera una variable, ¿verdad? Es como si fuera una variable. Y en realidad sí lo es, ¿ok? Como les he dicho, vector es como un conjunto de variables. Entonces así se podría obtener datos de un vector, ¿ok? Nos faltaría
la última operación que sería el modificar, ¿no es cierto? Que sería prácticamente reemplazar un dato que ya está en el vector. Por ejemplo, inicialmente he dicho que el vector edades en la posición 3 va a ser igual a 25. Pero después, por algún motivo, yo ya no quiero que sea 25, sino quiero que sea 13, por ejemplo. Entonces ahí estaría, bueno, yo quisiera modificar, ¿no es cierto?, el dato 25 a 13. ¿Cómo se hace la modificación? Básicamente es lo mismo que el insertar. No cambia en nada, ¿ok? Si ustedes ya han puesto, digamos, esta instrucción en algún momento y han dicho que el vector en la posición 3 va a ser igual a 25, yo puedo volver a escribir esta misma instrucción con otro valor y básicamente lo que va a hacer es reemplazar al valor que ya estaba antes, ¿ok? Entonces, si yo pusiera aquí debajo otra vez edades en la posición 3 igual a 13, entonces, ¿qué va a pasar? Simplemente lo va a reemplazar, ¿ok? Entonces, 25 ya no existiría en la posición 3, sino sería 13. ¿Ok? Entonces, estas son las tres operaciones básicas, principales de un vector. Y con esto ya podemos hacer muchas cosas interesantes con un vector. ¿Ok? Antes de que siga mostrándole algunas cosas del vector, vamos a irnos a Visual Basic. Si es que no tienen alguna duda. Ellos voy a mostrar más o menos cómo se utiliza. ¿Ok? Si se dan cuenta, no es muy complicado de entender. Me creo un nuevo formulario. Pongo un botón. Y aquí hago el código. Entonces, aquí voy a comenzar a utilizar un vector, ¿ok? Por ejemplo, bin se va a llamar igual que el del ejemplo, edades, que va a ir desde el, para que no sea muy grande, ya saben ustedes, yo puedo poner, si quiero, esto, ¿ok? Pero si hago eso, se va a complicar mucho la cosa en la clase, entonces quiero que sea un vector pequeño, digamos que va a ser de 5, ¿ok? Y va a ser de tipo entero. También, como les he dicho, yo si quiero puedo decir que empiece en 3, no hay problema, no va a pasar nada, pero como normalmente siempre vamos a contar en 1, ¿ok? En realidad siempre. Entre un vector, no hay mucha más ciencia, solo es así. Ahora veremos un poco de cómo funcionan las operaciones básicas, ¿no es cierto? Por ejemplo, yo quiero insertar un dato al vector, entonces simplemente edades en la posición 1 quiero que sea igual a 5, ¿ok? Y si yo ejecuto esto, no me debería salir ningún error porque esa instrucción está bien, ¿no es cierto? Está ejecutando, cada vez que toco el botón está ejecutando, pero en este caso solo está ejecutando esta instrucción, ¿no es cierto? Entonces no hace nada, ni siquiera lo muestro ni nada, ¿no es cierto? Solo estoy diciendo que el vector de edades en la posición 1 va a ser igual a 5. ¿Qué pasa? Como yo le he dicho que va a ser, bueno, tengo que cerrar esto. Como yo le he dicho que va a ser un vector de enteros, solo puedo meter enteros, ¿verdad? ¿Qué pasa si hoy intento guardar? Aquí lo voy a dejar esto. Voy a poner edades en la posición 2. Voy a decir que quiero guardar hola, que es una cadena, ¿verdad? Está entre doble comillas. Vamos a ejecutarlo. Ejecuto y me sale un error. ¿Qué me dice? No coinciden los tipos. Y básicamente eso es lo que pasa. No están coincidiendo, ¿no es cierto? Porque edades solo guarda enteros y esto es una cadena. ¿Ok? Creo que reales sí te permite. Vamos a hacer la prueba. Me permite, ¿ok? Pero ¿qué pasa? En realidad lo que va a pasar es que el real se va a convertir a un entero. Entonces aquí lo que se va a guardar igual es solo 5, ¿ok? Pero no es lo correcto de hacer. Si yo quiero guardar reales, entonces me creo un vector de reales, ¿verdad? No es correcto decir me va a crear un vector de integers y después diga ya voy a guardar el 1,3. Está re mal. Significa que estás pensando de manera incorrecta para resolver el problema. ¿Ok? ¿Qué pasa? Aquí lo voy a dejar en 10. ¿Qué pasa si yo quiero insertar un entero a mi vector? Por ejemplo, lo voy a insertar un 6, ¿ok? Pero le quiero insertar a la posición 6, ¿ok? Esto me tiene que salir error, seguro, y me sale. Me dice subíndice fuera del intervalo. ¿Qué significa? Que yo estoy intentando ingresar a una posición que no existe. ¿Por qué no existe la posición 6? Porque yo he dicho que mi vector edades solo sea desde el 1 hasta el 5. ¿Verdad? Entonces solo tiene del índice 1 al 5. No existe el índice 6. Entonces me va a salir error. Estoy intentando guardar un valor en un lugar que no existe. ¿Ok? Lo mismo pasa si yo intento poner -1, por ejemplo. Me sale igual, subíndice fuera de intervalo. ¿Ok? Entonces no se puede hacer eso. Siempre tienes que poner los datos en posiciones válidas.
por ejemplo 3. Ahí ya no debería salir ningún error. ¿Ok? Tal vez yo quiero, aquí yo puedo llenar mi vector, ¿no es cierto? Puedo poner edades en la posición 4, tal dato, edades en la posición 5, tal dato, ¿ok? Pero normalmente nosotros, al momento de hacer el programa, no sabemos qué datos van a ir al vector. Normalmente, hay casos que sí sabemos, pero normalmente no sabemos qué datos van a ir en el vector. Por ejemplo, en el de las edades, ¿no es cierto? Yo yo quiero guardar 30 edades, pero cuando yo esté haciendo el programa, no sé qué edades son, o sea, puede ser cualquiera. Entonces, normalmente le vamos a pedir esas edades al usuario, ¿verdad? Y lo que yo voy a necesitar hacer es leer los datos del usuario y guardarlas en mis variables. Por lo tanto, aquí que tendría que hacer un input box, ¿verdad? Que es el leer input box. Y aquí le voy a poner un mensaje. Ingrese la primera edad, ¿no es cierto? Entonces, esto si lo ejecuto, me va a salir el input box, que está mal. Input, aquí me falta la B. Ahora sí. Entonces me va a pedir, ¿no es cierto? Ingresa a primera edad, yo lo pongo 10, digamos. Me he equivocado porque mi teclado numérico está bloqueado. Así. Listo, ¿no? Entonces lo he insertado. Pero eso yo solo he hecho para la primera posición del vector, por lo tanto tendría que hacer lo mismo para todas las posiciones del vector. ¿No es cierto? Entonces, ¿qué pasa si el vector tiene 30 posiciones? Entonces aquí tendría 30 instrucciones parecidas. Si tengo un vector de tamaño 100, entonces tendría que tener 100 instrucciones, o sea, me ocuparía toda la página básicamente en leer datos. Entonces hay una forma más sencilla de llenar un vector con datos que vas a ver del usuario. Y eso sería con un for, ¿ok? Con un ciclo para. ¿Ok? ¿Por qué? Porque lo que yo haría con el ciclo para sería lo siguiente. Iría posición por posición, ¿ok? Recorrería todo el vector, en otras palabras. Comenzaría en el 1, luego iría al 2, luego iría al 3, luego iría al 4. Y cada vez que recorro una posición, voy a leer el dato y lo voy a insertar en la posición en la que estoy, ¿no es cierto? Por ejemplo, voy a comenzar a posición 1, entonces voy a leer un dato y lo voy a guardar en la posición 1. Luego voy a ir al 2, voy a leer un dato y lo voy a guardar en la posición 2. Luego voy a ir al 3, y luego al 4, y luego al 5, y así con todos, ¿no es cierto? Para hacer ese tipo, para simular este recorrido necesitamos un ciclo para, ¿no es cierto? Porque en realidad, si se dan cuenta, vamos a ir como que contando, vamos a comenzar en el 1, 2, 3, 4, 5, 6, y si ustedes recuerdan, les puedo mostrar, cuando estábamos viendo estructura repetitiva para, nos servía para contar. Mientras también lo podríamos utilizar, no hay problema, pero la estructura repetitiva ideal para esto sería el para, ¿ok? Ideal, perdón. Entonces, aquí está, ¿no es cierto? ¿Se acuerdan? Con la estructura repetitiva para, nosotros podríamos contar. Básicamente vamos a hacer lo mismo, como que vamos a ir contando, pero cada vez que contemos uno más, vamos a decir, en esta posición, en el vector, voy a guardar lo que voy a leer. ¿Ok? Entonces, ¿cómo haría eso? Si se fijan, así hacíamos el contar, ¿no es cierto? Simplemente creábamos el para y imprimíamos. Entonces, yo quiero leer e insertar todos los datos que voy a leer al vector. Entonces me creo el for, que es el para, en Visual Basic. Voy a crear una variable que se va a llamar posición. Va a comenzar en la posición 1, ¿verdad? Y va a ir hasta la posición 5, porque mi vector de edades solo tiene 5 posiciones, ¿verdad? ¿De cuánto en cuánto va a ir? De uno en uno. Aquí no debe estar en paréntesis. Me he equivocado. Sí. Va a comenzar la posición 1, va a ir hasta el 5 en pasos de uno en uno, ¿verdad? Y una vez voy a poner su final. Entonces, esto va a encargarse de que la variable comience en 1, luego sea 2, luego sea 3, luego sea 4, ¿no es cierto? La variable posición. Debería crear la variable posición. Listo. Y aquí adentro, lo que voy a hacer es por cada posición, ¿no es cierto? Voy a leer y lo voy a insertar a mi vector. ¿Ok? Entonces, mi vector es edades en la posición tal cual. Va a ser igual al input box, a leer, y le voy a poner ingrese una edad, por ejemplo. ¿Ok? Entonces, básicamente, eso sería todo. Así voy a llenar mi vector. Primero voy a comenzar en la posición 1, voy a leer y voy a insertar en la posición 1.
Luego esto se va a convertir en 2, voy a leer, va a posición 2, luego 3, luego 4 y luego 5, ¿verdad? Y cuando ya llegue a 5 va a ser la última vez que voy a leer, voy a insertar y después se sale, ¿verdad? Vamos a hacer la prueba. En realidad tendría que leer 5 veces, ¿no es cierto? 1, 2, 3, 4, 5, ¿no es cierto? Pero está bien. Entonces, de esta manera, nosotros podríamos llenar el vector, ¿ok? Y en realidad, podríamos hacer muchas más cosas que solo llenar el vector. También podríamos, con un for, imprimir los datos que tiene un vector, ¿ok? Básicamente, un for te ayuda a recorrer un vector completamente, ¿ok? Un for te va a ayudar a recorrer cualquier vector completamente. Tú le dices que comience en 1, que vaya hasta la última posición, ¿ok? Y que vaya de 1 en 1. ¿No es cierto? Siempre tiene que ir de 1 en 1, porque si yo le pongo aquí de 2 en 2, entonces va a saltar un espacio. Va a comenzar en 1, luego ir a 3, luego ir a 5, ¿verdad? Entonces siempre tiene que ser de 1 sí o sí, para que vaya todas las posiciones, básicamente. Entonces con un for, recuerden, van a ir posición por posición, ya sea para insertarle datos. Ahorita vamos a hacer otro for para leer los datos, por ejemplo. Sería lo mismo, es más, lo voy a copiar y pegar. ¿Okay? Ahí, y esta vez en vez de leer datos para llenarlo, lo voy a imprimir. ¿Cómo imprimía? MSGBox. Me equivoco. MSGBox, ahí está. Y aquí dentro de MSGBox voy a imprimir lo que está en mi vector edades en la posición. Eso porque aquí la posición vuelve a comenzar en 1, ¿verdad? Entonces otra vez va a ir 1, 2, 3, 4, 5. Y me falta poner el final. Entonces haremos la prueba. Voy a insertar datos y me los va a imprimir los mismos datos que me he insertado. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. ¿Verdad? Y ahí sería el último. Lo voy a insertar, por ejemplo, desde el 25. 25, 26, 27, 28, 29. Y ahí terminaría. 25, 26, 27, 28, 29. Ok, entonces está todo bien. ¿Okay? Entonces, para recorrer un vector completamente, ¿no es cierto? Siempre hay que utilizar un for. Si yo quiero recorrer la mitad de un vector, también puedo utilizarlo con un for. ¿No es cierto? Por ejemplo, en este caso podría ser que vaya hasta el 2, ¿no es cierto? Hasta la posición 2 o hasta la posición 3. Pero ¿qué pasa si yo le pongo una posición que vaya hasta una posición que no existe? Por ejemplo, 6. Vamos a hacer la prueba. Voy a poner 1, 2, 3, 4, 5. Si se dan cuenta, me ha pedido una vez más. Voy a poner 6 y me sale error. Me dice subíndice fuera del intervalo. ¿Por qué? Porque en algún momento posición va a ser igual a 6, ¿verdad? Y aquí va a decir edades en la posición 6 que sea igual a lo que voy a leer. Y obviamente está mal. Aquí me va a dar el error porque la posición 6 no existe. Mi vector solo va hasta el 5. Entonces ahí sí me daría un error, ¿no es cierto? Aquí siempre tiene que ir hasta la última posición. Lo mismo aquí. Y en realidad, en cualquier for que recorra un vector, tienen que poner hasta la posición final o índice final. ¿Ok? Aquí tendría que ir el último índice. Siempre. Para recorrer un vector. O menos, ¿no es cierto? Si tal vez yo no quiero recorrer todo el vector, quiero recorrer la mitad, o solo quiero recorrer los 3 primeros espacios. Entonces, obviamente, ahí ya depende de ustedes o depende del problema, ¿cierto? Pero nunca más del último índice. ¿Ok? Entonces, básicamente así se recorre un vector. Ah, vamos a hacer un... si se dan cuenta, aquí estamos insertando, aquí estamos utilizando la operación de insertar, ¿verdad? Y aquí estamos utilizando la operación de obtener, ¿ok? También podemos utilizar la operación de modificar. Por ejemplo, yo quiero que siempre en la posición 3 de mi vector edades, edades en la posición 3, quiero que siempre sea igual a 100, por ejemplo. Entonces, nos va a pedir, ¿ok? En algún momento nos va a pedir que insertemos un dato para la posición 3, pero después de eso lo voy a modificar si se dan cuenta. Siempre va a ser 100. Entonces vamos a ver. 1, 2, 3, ¿no es cierto? Yo estoy poniendo 3 para la posición 3, 4, 5, aquí me he equivocado. 4, 5, y me va a comenzar a imprimir todo lo que está en el vector. 1, 2, 100, si se dan cuenta. 4, 5, ¿verdad? ¿Por qué? Porque aquí lo he modificado, ¿no es cierto? Y básicamente eso. No hay mucha más ciencia. También, si se fijan, es como si fuera un insertar. ¿Qué más les quería mostrar? Había algo más que creo que les quería mostrar. Mm, aquí para que sea un poco más interesante, lo que podríamos hacer es
En vez de que solo te muestre ingresa la edad, podríamos poner... podríamos poner... es que como ingresamos varias edades, podríamos poner que ingrese la primera edad, segunda edad, tercera edad, cuarta edad, ¿no es cierto? Pero aquí solo estamos manejando esta variable, entonces podríamos decir ingrese la edad, número, y aquí le concatenamos la variable posición. ¿Cierto? Entonces, cuando estemos en la posición 1, entonces vamos a insertar la variable número 1 o la edad número 1. Cuando estemos en la posición 2, obviamente la edad número 2. Tenemos la prueba. ¿No es cierto? Ingresa la edad número 1, digamos que 10. Ingresa la edad número 2, 11. Ingresa la número 3, 4 y la quinta. Y me va a mostrar, ¿no es cierto? Para que sea un poco más interesante. Se podría hacer igual eso. Se puede utilizar esta variable para muchas más cosas, como por ejemplo para un mensaje. ¿Okay? Entonces no hay mucha más complejidad en vectores, solo es esto. ¿Ok? Así se crea, así se recorre con un for, así se inserta un dato, así se modifica un dato y así se obtiene un dato. ¿Ok? No hay mucha más ciencia, eso es lo único que tienen que saber y muy sencillo, ¿no es cierto? Si saben cómo funciona un for, entonces fácil pueden utilizar. Igual, si no saben utilizar un for, igual lo podrían hacer con un mientras, con un while. ¿Ok? Sería como que, a ver, lo voy a modificar para que sea un while. Mientras posición sea menor o igual a 5, porque es la última posición, vamos a hacer esto. ¿Ok? Obviamente, pero después de esto vamos a decir que posición va a ser igual a posición más 1 y aquí arriba tendríamos que darle un valor inicial a posición. Posición va a comenzar en 1. Y ya, y aquí en vez de next posición tiene que ser el final del while, ¿no es cierto? Del when. ¿Ok? Entonces debería seguir funcionando. Incluso los mensajes deberían estar bien. 1, 2, 3, 4, 5. Ahí está. 1, 2, 100, 4, 5. Está bien. Entonces igual puede hacer con un mientras. Pero si se fijan con un mientras, con un while, tendrían que poner esta instrucción más y esta instrucción más. ¿Ok? Entonces es mejor que se quede con un par siempre. ¿Ok? En realidad creo que nunca van a ver utilizar un while para recorrer un vector. Bueno, sí, van a ver. Y ahorita les voy a explicar por qué. Bueno, yo no puedo recorrer más. Ya tendría que estar aquí. Listo. Eso, no hay mucha más complejidad en utilizar vectores. Ahora esto, con lo que ya saben de vectores, ya pueden comenzar a resolver problemas y todo eso, ¿ok? Hasta aquí, ¿todo claro, muchachos? ¿Alguna duda, alguna consulta? ¿Alguna curiosidad? ¿Algo que quieren que prueben? Si no, ya comenzaríamos a ver específicamente para qué utilizaríamos un vector. Ya sabemos que un vector nos va a almacenar muchos datos, que nos va a ahorrar espacio, nos va a ordenar el código, va a ser menos, nos va a facilitar la vida básicamente al momento de utilizar variables, ¿ok? Eh, pero exactamente en qué casos voy a necesitar utilizar un vector. ¿No es cierto? Yo ya sé cómo funciona, ya sé más o menos para qué me puede servir, pero no sé exactamente en qué problemas yo podría utilizar un vector. Y aquí les voy a mostrar los más comunes, ¿ok? Y ya les he dicho uno. Por ejemplo, cuando yo quiera buscar un dato en muchos datos, ¿no es cierto? Por ejemplo, me han dado 30 edades y yo quiero buscar si existe la edad 5 o existe la edad 10 o alguna edad en específico. O si no, también quiero buscar cuántas edades son 5, ¿verdad? O cuántas edades son 30, ¿ok? Entonces, ese tipo de cosas se puede hacer con un vector y normalmente existe ese tipo de problemas, ¿ok? Básicamente vamos a buscar un dato dentro del vector. ¿Cómo hago eso? Supongamos que quiero buscar el 54 en un vector, en este, ¿ok? Que está en la quinta posición. Entonces,
pero inicialmente no sé, ¿verdad? Solo digo, de los datos que yo te he insertado, yo quiero buscar si existe el 54. Tal vez solo quiero que me digas si existe o no, o tal vez quiero que me digas en qué posición del vector está. ¿Ok? Pero de cualquiera de esas dos maneras estoy buscando un dato. ¿Cómo hago eso? Pues básicamente tendría que recorrer el vector posición por posición. Tendría que comenzar en la posición 1, luego en la 2, luego en la 3, luego en la 4, así hasta encontrarlo. ¿Ok? Como les dije, tengo que comenzar en la 1 y pregunto. 54 está en la posición I, en la posición 1, no, ¿verdad? Básicamente hay que preguntar, ¿este valor es igual a este? No. Luego, ¿este valor es igual a este? No. ¿Este valor es igual a este? No. ¿Este valor es igual a este? No. ¿Este valor es igual a este? Sí. Entonces, ¿eso qué significa? Que existe este dato en el vector. Entonces, prácticamente ya hemos encontrado el dato. ¿Ok? Hay que hacer eso. Hay que recorrer posición por posición, ir preguntando por cada posición si el dato que está guardado en esa posición es igual al que estoy buscando. ¿No es cierto? Y si es verdad, ¿qué tendría que hacer? Si he encontrado el dato, ¿qué tendría que hacer? Ya no tendría que buscar, ¿ok? Tendría que básicamente parar en esa posición y listo, ahí muere todo. No tendría que seguir yendo a las siguientes posiciones. ¿Por qué? De que va a servir, va a servir. ¿Ok? Digo, ya he encontrado y voy a seguir buscando. En algún momento voy a terminar de recorrer todo el vector y voy a decir, sí, existe un 54. Pero no vale la pena ir hasta el final. Porque si ya lo has encontrado, ¿para qué vas a seguir buscando? Directamente da la respuesta, ¿verdad? Y eso es porque básicamente le vas a dar trabajo de más a la computadora, trabajo que va a ser en vano. ¿Ok? Tal vez la computadora eso lo va a hacer en menos de un milisegundo, sí, pero supónganse que ustedes tienen un vector de 1.000.000 de posiciones. ¿Ok? Y que justo el 54 está en la primera posición. Entonces vamos a ir a la primera posición y vamos a preguntar, ¿este dato es igual a este? Sí. Entonces ya hemos encontrado el 54. Entonces, después, si no lo paramos, va a seguir viendo los 999.999 posiciones que faltan, ¿no es cierto? Pero ya no valdría la pena, porque ya hemos encontrado en la primera posición el 54. Entonces, lo mejor es que una vez que ya encuentres el dato, ahí parar, ¿no es cierto? Ya dejar de recorrer el vector. Entonces, ustedes ya saben cómo recorrer un vector. Con un for acabamos de verlo, ¿no es cierto? Pero ese recorrido es completo. ¿No es cierto? Vamos a ir desde el 1 hasta un dato que queramos, hasta una posición que queramos, que normalmente va a ser la última posición. ¿Ok? Hemos dicho que podríamos decir que vaya solo hasta la mitad, o que vaya solo hasta la posición que queramos, ¿no es cierto? Pero como no sabemos en qué posición está el dato que queremos buscar, no sabemos hasta dónde decirle que vaya. Entonces es como que tendríamos que hacer un recorrido parcial, ¿ok? Tendríamos que ir buscando posición por posición, recorrer el vector hasta encontrar el dato que estoy buscando. Entonces ahí ya no necesitaría un para, un for. Ahí ya necesitaría utilizar el otro ciclo que es el while, el mientras, ¿ok? Que simule hacer esto. Y que básicamente acabamos de verlo cómo hacer, ¿ok? Pero vamos a... no es tal cual igualito como lo hice hace rato. Hay una condición más que tenemos que hacer que cumpla. A ver, aquí leemos el vector, esto lo vamos a borrar. Con esto llenamos el vector, con esto lo imprimimos. Antes de mostrarles cómo hacer esto, vamos a buscar un dato, que aún tenemos tiempo. Aquí hemos visto cómo leer y cómo mostrar un vector, ¿verdad? Y básicamente lo estamos mostrando con MSGBox. Pero hay una forma más, no más, bueno, sí, un poquito más fácil, pero más que fácil, mejor de hacerlo para mostrar un vector, que es poniéndole a tu formulario este objeto que se llama cuadro de lista, ¿ok? Que es como un campo de texto, ¿ok? Pero en este campo de texto el usuario no puede insertar datos. Lo único que va a pasar en este campo de texto es que se van a mostrar datos, ¿ok? Y básicamente aquí se va a mostrar un vector, ¿ok? Más concretamente nuestro vector edades. En vez de hacer MSGBox, que lo que hace es mostrarnos, ¿no es cierto?, uno por uno los datos que tiene el vector, hay una forma que es mejor que directamente te aparezca aquí todos los datos del vector, ¿ok? Y eso es utilizando un cuadro de lista, que decir que es este objeto, ¿ok? ¿Cómo utilizo este cuadro de lista para mostrar un vector? Este cuadro de lista, si ustedes se fijan, ustedes lo seleccionan, ¿ok? Les va a aparecer que está seleccionado este elemento, ¿no es cierto? Aquí está el cuadro de lista, lo tengo seleccionado. Este cuadro de lista tiene un nombre,
¿Ok? Si ustedes se fijan en este cuadro, en este recuadro que está aquí en la parte izquierda inferior, el primer dato que aparece dice name, que en español es nombre, creo que eso todos sabemos, ¿no es cierto? Y al lado de name dice el nombre que tiene el objeto que tú has seleccionado. En este caso yo he seleccionado este objeto que es el cuadro de lista, ¿verdad? Este cuadro de lista tiene de nombre listbox1, ¿ok? Entonces hay que guardarnos, o sea, hay que saber que es importante saber que es el nombre de este objeto, ¿ok? ¿Por qué? Porque si yo le quiero insertar datos a este objeto, tengo que llamarle por su nombre, ¿ok? ¿Cómo hago eso? Yo quiero insertar todos los datos que están en mi vector en el cuadro de lista que me acabo de poner en el formulario. Entonces, yo le voy a llamar por su nombre. Se llama listbox, ¿ok? Listbox1 se llama. Voy a decir, ok, listbox1 punto add item, ¿ok? Es una función que tiene todos los cuadros de texto. Este add item es añadir ítem en español, básicamente. Entonces estoy diciendo que a este listbox le vamos a añadir un ítem, ¿ok? Y entre paréntesis le vamos a poner el ítem que queremos añadirle. En este caso va a ser del vector edades la posición actual, que es la variable posición, básicamente, ¿verdad? Y listo. Entonces, cuando esté en la posición 1, vamos a insertar a listbox el dato que está en el vector de edades en la posición 1. Cuando esté en la posición 2, igual. Y así, ¿no es cierto? Vamos a insertarle todos los datos. El 1, el 2, el 3, el 4 y el 5. ¿Verdad? Y pues nada más, no hay nada más que hacer. Así se inserta datos a un listbox uno por uno. ¿Ok? Vamos a ver. Lo voy a insertar 1, 3, 4, 5. Y si se fijan, me lo he insertado todos esos datos a listbox. Entonces, esta es una forma más, ¿qué les digo? Bonita, elegante de mostrar un vector, ¿ok? En vez de estar mandando cuadritos msgbox, msgbox, msgbox para que muestre cada uno de estos datos, es mejor agarrar un cuadro de lista e insertarle ahí todos los datos, ¿ok? Y si se dan cuenta, no es que insertamos todo el vector de una, no es que decimos, agarramos todo el vector y lo insertamos. Si se dan cuenta, estamos agarrando posición por posición y estamos insertándolo uno por uno. ¿Ok? Y eso nos podemos dar cuenta aquí. Les voy a mostrar. Vamos a hacer la depuración, que ya saben cómo hacerlo, ¿no es cierto? Depuramos. Si se acuerdan, depurar es ir paso por paso, ¿no es cierto? Vamos a ir al primer paso. Bueno, aquí básicamente voy a leer los 5 datos. Ya hemos leído los 5 datos, se va a salir del for y aquí vamos a comenzar a mostrar los datos, que básicamente va a ser añadirle al listbox un ítem, que es el de la posición actual. Entonces ahorita estamos en posición 1, ¿verdad? Entonces vamos a agarrar lo que está edades en la posición 1, que es igual a 1, tal cual. Y eso lo vamos a poner al listbox. ¿Ok? Y si se fijan, mi listbox ahorita está vacío. Después de ejecutar este paso, está el 1, ¿verdad? Luego voy al siguiente paso, posición ya es 2, ¿no es cierto? Posición ya es 2, entonces aquí edades en la posición 2 es igual a 2, entonces eso va a insertar. ¿No? Vamos a ver, lo inserto, ¿no es cierto? Y así sucesivamente. Entonces, si se fijan, no es que inserta de una todo el vector, sino inserta posición por posición, ¿verdad? Y ahí terminaría, esto ya es la última posición, ahí, me he equivocado. Ya, ahí termina, ¿verdad? Entonces inserta uno por uno. ¿Ok? Igual estamos recorriendo todo el vector para insertar los datos al listbox. ¿Ok? ¿Y qué pasa si yo tengo dos vectores y quiero mostrar los dos vectores? Entonces voy a agarrar otro listbox y lo voy a poner aquí al lado donde yo quisiera. Pero si se dan cuenta, si aquí está el listbox con el nombre listbox1 y aquí está el listbox con el nombre listbox2. ¿Ok? Entonces cada uno tiene su propio nombre. Incluso yo lo puedo cambiar. Incluso yo aquí le puedo poner, digamos, otro nombre que yo quisiera. Por ejemplo, yo si quiero le puedo poner que sea Pepito, no hay problema. ¿Y cómo va a ser en el código? Si yo quiero que este listbox también tenga los mismos datos que este, sería básicamente lo mismo, hacer lo mismo, ¿ok? Solo que le tengo que cambiar el nombre. En vez de que este cuadro de lista ya no se llama listbox1, se llama Pepito. Entonces le pongo pepito.añadir ítem y le pongo el ítem que le quiero añadir. Ejecutamos. Aquí voy a poner 11, 12, 13, 14, 15. Y si se fijan, lo añade.
¿cierto? Entonces está bien. Por si acaso, para ver el nombre de un cuadro de lista, no se olviden seleccionarlo, ¿ok? Porque si no lo seleccionamos, por defecto se selecciona todo el formulario. Y si se dan cuenta, el nombre de todo el formulario es user form, ¿ok? Pero eso nada que ver. Nosotros queremos insertar datos al cuadro de lista, entonces tengo que llamarle por su nombre. Entonces, para ver su nombre, tenemos que hacer clic en el cuadro de lista y recién va a cambiar, ¿no? Si se dan cuenta, cambia. ¿No es cierto? Desde el user form, que es el formulario también tiene un nombre, por si acaso, pero nunca lo vamos a utilizar. Y el cuadro de lista tiene también su propio nombre, es diferente, ¿verdad? Y este también se llama Pepito. ¿Ok? Entonces, así funciona este objeto, que lo van a utilizar mucho. ¿Ok? Con la lista se utiliza harto el list box, el cuadro de lista. ¿Ok? Básicamente la lista, si quiere imprimir un vector, no pone msg box, sino se crea un cuadro de lista y hace lo mismo que Choritita, añade a la lista. ¿Ok? Bueno, ahora sí, veamos cómo se busca un dato dentro de un vector. Hemos dicho que no necesitamos recorrerlo completamente, por lo tanto no vamos a utilizar un for, sino vamos a utilizar un while, ¿no es cierto? Un mientras. Esto ya no necesito, lo voy a borrar. Esto sí, está bien, yo quiero leer un vector, quiero mostrarlo, y en ese vector voy a buscar un dato. ¿Ok? Yo si quiero puedo comenzar aquí, ¿no es cierto? Escribir mi while y hacer mi algoritmo para que busque, que ahorita lo vamos a hacer. Pero lo mejor sería que este botón, que es el que llena el vector, se llame tal cual, llenar vector, ¿ok? Esto lo vamos a eliminar, ya no necesitamos. Y me creo otro botón que se llame buscar dato, porque quiero que cuando haga clic en este botón, me busque un dato. Entonces, buscar dato, listo. Entonces, yo hago doble clic y me crea el código principal de este botón, ¿ok? Que cuando yo toque este botón se va a ejecutar este, ¿qué les digo? Este procedimiento, ¿ok? Entonces, yo ya tengo mi vector edades. Ya antes de buscarlo, obviamente voy a tener que llenarlo. Entonces aquí lo que voy a hacer es esto, lo que les he dicho, buscar. O sea, entonces aquí voy a comenzar directamente a utilizar mi while. Mientras, ah, posición sea menor o igual a 5. ¿Ok? Mientras sea menor o igual a 5, ¿qué voy a hacer? Obviamente posición tendría que comenzar en 1. Comenzar en 1. Aquí debes poner el went antes de que me olvide, el final del while. Y lo que estoy haciendo en realidad es ir posición por posición, ¿cierto? Desde el 1 hasta el 5. Y por cada posición tengo que preguntar si el dato que está en esa posición es igual al que quiero buscar, ¿no es cierto? Pero aquí yo no estoy obteniendo en ningún lugar este dato que quiero buscar, por lo tanto, voy a poner dim, no mentira, voy a crear una variable que se va a llamar dato a buscar, tal cual. Va a ser igual a un dato que va a dar el usuario, input box. Y le voy a decir, ingrese el dato que desea buscar. Listo. Entonces, ese dato se va a guardar en esta variable y ya. ¿Ok? Mm, sí, está bien. Me tendría que crear esa variable. Lo puedo hacer aquí, ¿no es cierto? Div, dato, buscar, as integer. También si quisiera lo puedo poner aquí arriba del todo, no pasa nada, es lo mismo. También si quisiera lo podría poner aquí adentro, dentro de mi procedimiento, pero como les he dicho es mejor ponerlo por encima. Y ya, entonces voy a leer el dato a buscar. Aquí voy a decir que voy a comenzar la posición 1, voy a ir hasta la posición 5 y aquí adentro ¿qué tendría que hacer? Preguntar, ¿no es cierto? Si este dato es igual a este. Entonces, pregunto si dato, mentira, si el vector edades, así se llama mi vector, en la posición actual, que es posición, ¿está bien? ¿Está bien? Sí, está bien. Es igual al dato a buscar.
Entonces, ¿qué voy a hacer? Si el dato que está en mi vector en esta posición, que va a ir aumentando de 1 en 1, ¿verdad? Es igual al dato que estoy buscando. ¿Qué voy a hacer? Eso significa que ya lo he encontrado. ¿Y qué hemos dicho que tenemos que hacer? Tenemos que parar, no hay que continuar, ¿no es cierto? Entonces vamos a decir que, eh, me voy a crear una variable más que se va a llamar encontrado, que va a comenzar siendo falso, ¿ok? Esta variable va a ser un booleano, si se dan cuenta. Entonces aquí digo, dim encontrado as boolean, ¿no es cierto? ¿Y de qué me sirve esta variable? ¿Por qué la estoy creando? Porque esta variable va a ser la que va a indicar si la he encontrado o no la he encontrado. Obviamente, al inicio, cuando estoy en 1, cuando ni siquiera he visto la posición 1, no lo he encontrado, ¿verdad? Entonces tendría que comenzar en falso. Pero ya después, cuando ya comienza a ver la posición 1, posición 2 y así vaya recorriendo el vector, voy a ir preguntando si en la posición actual del vector edades es igual al dato que estoy buscando. Entonces, ¿qué va a pasar? Si es igual, significa que ya lo he encontrado. Entonces, la variable encontrado va a ser igual a verdad, a true. Si no, y la posición actual no está el dato que estoy buscando, entonces, ¿qué pasa? Todavía no lo he encontrado. Entonces, encontrado va a seguir siendo falso. Y aquí, aquí tenemos que poner el if, ¿no es cierto? Entonces, si se dan cuenta, aquí estoy viendo eso. Si en la posición actual encuentro el dato que estoy buscando, entonces ya lo he encontrado. Y si no, es igual, entonces significa que todavía no lo he encontrado. Es más, esto lo podríamos omitir, por si acaso. Esto podría ser directamente en if. Porque si edades en la posición actual no es igual al dato que estoy buscando, entonces no va a entrar aquí. Por lo tanto, encontrado va a seguir siendo falso, como al inicio. Entonces no es necesario ponerle el else, ¿ok? Lo voy a dejar así. No es necesario, porque si no entra, entonces va a seguir siendo falso. Y está bien, ¿verdad? Si esto no se cumple, significa que todavía no lo hemos encontrado. Entonces no va a ser esto salir directamente al final, entonces encontrado va a seguir siendo falso. ¿Ok? Esto ya podemos hacer la prueba, pero hay un error antes. Este while, si se dan cuenta, era el mismo que había puesto aquí para reemplazar el for. ¿Eso qué significa? Que este while está recorriendo todo mi vector por completo, lo encuentre o no lo encuentre. Y eso yo no quiero, ¿verdad? Yo quiero parar, apenas lo encuentre, quiero parar. No quiero que recorra todo. Entonces aquí en la condición del while, tengo que añadirle algo. Le voy a poner, aparte de que la posición sea menor a 5, ¿no es cierto? Tengo que decir que también y mientras encontrado sea igual a falso. ¿Ok? Entonces, ¿qué estoy haciendo aquí? Mientras la posición sea menor a 5 o igual y no lo haya encontrado todavía, voy a seguir buscándolo. ¿No es cierto? Si yo ya he llegado a más de la última posición, o tal vez ya lo he encontrado, entonces ya no tendría que entrar. O sea, esta condición ya no se cumpliría. ¿Ok? Vamos a hacer la prueba. Tal vez me estoy equivocando en algo. Tal vez vamos a hacer la prueba. Es la única manera de ver, de darnos cuenta. Aquí está mal. No repito, la verdad no sé por qué. Creo que la declaración de variables no lo puedo hacer aquí. Es más, posición está bien. Dato buscar as integer. ¿Qué pasó? Ah, posición tiene que ser posición igual a... Sí, sí, eso me estaba olvidando. Eso es muy importante porque si no, no hubiera pasado, hubiera estado mal. Aquí tengo que tener posición más uno. Listo. Pero me extraña el error que me ha salido. A ver, vamos a ver una vez más. Ah, ya. Creo que no me está dejando declarar variables por encima de este encabezado. ¿Qué pasa si yo lo muevo aquí arriba? Ahí ya está, ¿no es cierto? Las variables que salen por este encabezado que utilizo aquí, los puse por aquí arriba. Ya no debería pasar nada. Ahora sí está bien. Pero, ¿cuál es el problema de haber hecho esto? Que me puedo confundir.
tal vez no está ordenado. Si se dan cuenta, las variables que he utilizado aquí están aquí arriba. Lo puedo dejar, pero creo que mejor en este caso va a ser ponerlo dentro. En este caso, ¿ok? Y tal vez incluso esto es igual ponerlo dentro. A ver, creo que ya se ha explicado esto. ¿Cuál es la diferencia de declarar variables fuera de este procedimiento o dentro del procedimiento? La diferencia es que si yo me creo fuera, estas variables de aquí son globales. ¿Ok? Por ejemplo, yo tengo aquí una variable de posición que la utilizo aquí, ¿verdad? Porque básicamente esta variable de posición la he creado para utilizarla aquí. Pero si se dan cuenta, también la utilizo aquí. Y aquí ya no estoy volviendo a declarar la variable de posición. Y no me está saliendo ningún error. ¿Por qué? Porque es una variable global. Las variables globales se pueden utilizar en cualquier procedimiento o función. ¿Ok? Entonces, cuando nosotros ponemos las variables aquí encima de todo, ¿no es cierto? Las primeras instrucciones del código van a ser las variables globales. Si yo lo pongo dentro, como aquí, eso va a dejar de ser variables globales, van a ser variables locales. ¿Eso qué significa? Que esta variable solo la voy a poder utilizar en este procedimiento. En este caso, la variable dato buscar solo lo puedo utilizar dentro de este procedimiento, ¿no es cierto? De este. ¿Ok? Entonces, creo que lo mejor va a ser que las variables que estoy utilizando aquí las ponga locales, o sea, dentro, y las variables que están aquí sean globales, porque las utilizo aquí también, ¿verdad? Pero estas variables no las utilizo aquí. Entonces, mejor que estas se queden locales para este procedimiento y estas que se queden globales. Ahora sí debería funcionar. Creo, si es que no me estoy olvidando nada más. Aquí lleno mi vector. Vamos a poner, aquí voy a poner datos al azar. E incluso le puedo poner negativo. Después me muestra los datos, tal cual. Y ahora voy a buscar un dato. Aquí me dice ingresa el dato a buscar. Voy a buscar. Pero me estoy olvidando de algo. O sea, fijar que me estoy olvidando. Por ejemplo, quiero buscar el 1 y no pasa nada. Y obvio, no pasa nada porque yo le he dicho que no haga nada, básicamente. O sea, está haciendo todo lo que le he dicho, pero en ningún momento le estoy diciendo que me dé una respuesta, que me muestre una respuesta o algo así. ¿No es cierto? Simplemente estoy buscando y ya. En ningún momento le he dicho que me diga si lo ha encontrado o no lo ha encontrado, o que me diga en qué posición está el dato. Entonces eso me falta poner. ¿Ok? Entonces vamos a completar el cito. Voy a decir, ok, después de este while va a salir en dos casos, ¿no es cierto? Si he llegado hasta la última posición o si lo he encontrado. Entonces aquí voy a preguntar, si encontrado es igual a true, o sea, si lo he encontrado, básicamente. Si lo he encontrado, entonces, ¿qué voy a hacer? Voy a imprimir un mensaje en msgbox que diga, existe el dato en el vector, tal cual. Y si no, o sea, si la variable encontrado es igual a falso, ¿qué significa? Que he ido hasta la última posición y nunca he encontrado. ¿Ok? Entonces, sería msgbox, un mensaje similar. No existe el dato en el vector. Listo. Y me falta el endif. Ahora sí me está devolviendo una respuesta, ¿verdad? Ahora sí voy a ver resultados. Vamos a ver. Otra vez datos al azar. Me he equivocado al insertar los datos. Es que le inserta un dato vacío prácticamente. 3 y después negativo menos 8. Bien. Entonces he insertado, voy a buscar el 200, por ejemplo. Me dice, existe el dato en el vector. Ok, perfecto. Voy a buscar 8. El menos 8. Existe el dato en el vector. Ahora voy a buscar el 8, ¿no es cierto? Que no existe en realidad. No existe el dato en el vector. Ok, entonces está funcionando. ¿No es cierto? Incluso podría hacerlo un poquito más sofisticado. Decirle que no solo me diga si existe o no existe, sino que me diga en qué posición está.
Entonces, ¿eso dónde podría? Eso está en el vector, en la variable posición, creo. Sí, porque cuando lo va a encontrar, va a estar en la posición que lo ha encontrado, básicamente. Solo que le vamos a tener que restar -1, porque cuando lo encontramos, le va a sumar +1, ¿no es cierto? Para ir a la siguiente posición. Pero en la siguiente posición no está, es más, está en el anterior. Entonces, a ver, vamos a hacer la prueba. Si hemos encontrado el dato, entonces vamos a decir, existe el dato en el vector en la posición, y aquí le concateno la posición -1. Posición -1, ¿ok? Y si no he encontrado, pues no he encontrado. A ver, vamos a verlo. Voy a buscar el dato 8, la posición 4, ¿no es cierto? Existe el dato en el vector de la posición 4. ¿Qué más? A ver, el primero, 63. Existe el dato de la posición 1. Listo. A ver qué pasa si pongo un dato que no existe. Por ejemplo, 10.000, creo que pues, no sé. No existe el dato. Ahora está funcionando re bien, ¿no es cierto? Entonces está bien. Este es un detalle importante. He puesto posición -1 por si acaso. ¿Por qué no es solo posición? Que tal vez se pueden confundir en eso. Tengo que cerrar esto para modificar. Porque si se dan cuenta aquí, en el while, que es el que busca básicamente, cuando encuentra, es en la posición en la que está, ¿no es cierto? Pero después de encontrarlo dice posición +1. Y esta posición +1 ni siquiera lo hemos visto. O sea, solo le estamos diciendo posición +1 porque la próxima vez entre a la siguiente posición. ¿No es cierto? Pero no estamos diciendo que lo que hemos encontrado está en la posición +1. Está en la posición que estaba antes de hacerle +1. Entonces, por eso aquí hay que poner -1. Porque este +1 cambiaría la posición +1 básicamente. Estaría mal. ¿Ok? Entonces, así podemos buscar un dato. ¿Alguna consulta, duda, curiosidad, inquietud? ¿Quieren que pruebe algo? ¿O todo está entendido? Las condiciones aquí igual, por si acaso, son importantes, no pueden faltar. ¿Ok? Estas dos condiciones hacen que funcione. Si yo le quito esto, creo que va a funcionar igual. A ver, pero ahorita les explico qué va a pasar si le quito eso. Voy a poner esto de una vez. Equivocar. Y voy a buscar el dato 4. Y me dice está en la posición 5, no sé por qué. Eso sí está raro. Ah, obvio, pues, claro. Está en la posición 5, ¿por qué? Porque como le quité esa condición, que cuando lo encuentre ya no entre, como le quité, entonces cuando lo encontró, dijo posición +1 y dijo, ¿posición es menor que 5? Sí. Y no le estoy preguntando si ha encontrado, le estoy diciendo que vaya nomás al siguiente. O sea, básicamente esto está recorriendo todo el vector por completo. Entonces, obviamente, posición +1 va a aumentar y va a aumentar y va a aumentar. ¿No es cierto? La posición va a ir hasta la última posición. Por lo tanto, siempre me va a mostrar la última posición. Siempre va a decir que el dato que he encontrado está en la última posición. Si se fijan, aquí voy a poner 1, por ejemplo, está en la posición 5. Voy a poner 2, está en la posición 5. Es que prácticamente está yendo hasta la última posición. Porque no le he dicho que pare cuando lo encuentre, ¿no es cierto? Que hemos dicho. Básicamente está yendo todo el vector, buscando el 54. Por más de que lo ha encontrado, está siguiendo está yendo a las siguientes posiciones. ¿No es cierto? No ha parado justo cuando lo ha encontrado. Obviamente, aquí le estamos diciendo que devuelva la posición -1. Y cuando termina de recorrer el vector, la posición es 6. -1, o en este caso es 6, ¿no es cierto? Porque es de 5. -1 es 5. 6 menos 1 es 5, claro. Pero entonces, siempre va a llegar al último, por lo tanto, siempre nos va a decir que está en la última posición y eso está mal. Entonces hay que dejarlo como estaba, que no me deja volver. No, pero lo puedo poner. Ah, no me deja volver porque por esto. Ahí está.
Entonces, siempre tenemos que controlar que cuando encontrado sea igual a verdad, o sea, lo hemos encontrado, se salga del while, para que así nos quedemos con la posición en la que ha encontrado, que es posición -1, ¿no es cierto? Y así no busque también en vano, que no vaya todo el vector en vano, ¿cierto? Como el caso que les da. Imagínense que es un vector de tamaño 1.000.000 y justo el dato que estamos buscando está en el primero. Entonces, haría un trabajo innecesario, ¿verdad? Entonces, esa condición, si se han dado cuenta, lo he quitado y ya no funcionaba como les dije. Entonces, también tiene su importancia. Todo, en realidad, todo lo que ponemos aquí es por un motivo. No es que está ahí por si acaso o porque sí, no. Todo tiene un motivo, ¿ok? Para que funcione bien, básicamente. Si yo le quito esta condición, también va a funcionar mal. Me va a salir un error. Básicamente, nos vamos a salir del vector. Vamos a llegar a un punto donde va a ser posición igual a 6 y obviamente posición igual a 6 ya no existe en el vector porque solo tiene 5 posiciones. Entonces, si no ponemos esta condición que controla esto, nos va a salir el error de que nos hemos pasado. ¿No es cierto? A ver, vamos a hacer la prueba. Lo lee bien, pero la cosa es al buscar. Pero busque 3. Ahí está bien porque he encontrado el 3, pues. O sea, nunca he llegado al final. Que me busque 4 igual va a estar bien. Pero que me busque un número que no está, por ejemplo 10, me va a salir error. Me sale error. Y me dice subíndice fuera del intervalo. ¿Por qué? Porque ha llegado a un punto donde ha llegado hasta el 5, ha llegado hasta el 5, posición igual a 5, después ha ido al 6, y con el 6 ya no existe, entonces aquí me salió el error. Entonces, obviamente aquí igual es importante que esté esta condición. ¿Ok? Ah, ¿consultas, dudas? Después, bueno, eso sería buscar un dato en un vector, ¿ok? Para otra cosa que se utiliza un vector y que igual vamos a verlo harto y es muy importante, es para ordenar un vector, ¿ok? Para ordenar los datos de un vector, para que los números, los datos numéricos, en el caso de que el vector obviamente almacene datos numéricos, se ordenen, ¿ok? Porque no vamos a poder ordenar cadenas, por ejemplo, ¿no es cierto? No vamos a poder ordenar un vector que tenga cadenas porque ¿cómo los compararíamos? Tal vez ordenarlos alfabéticamente o algo así, pero eso es otra cosa, o sea, ese es otro tipo de cosas. En este caso, ordenar un vector, estoy hablando sobre números, ¿ok? Sobre vectores con números, o sea, enteros, que vayan ascendentemente o descendentemente, ¿ok? Para eso, yo ya no me voy a crear un vector. En realidad ya existen algoritmos, o perdón, ya no me voy a crear un algoritmo yo, como el que lo hice aquí, ¿ok? Ya existen algoritmos creados, por ejemplo, existe el algoritmo de selección, existe el algoritmo de inserción, existe el algoritmo burbuja, ¿ok? Esto ya en algún momento alguna persona lo pensó y lo creó y dijo, ok, yo he creado el algoritmo para ordenar un vector que se llama algoritmo de selección o algoritmo de inserción, si quieren lo buscamos. Por ejemplo, eh, algoritmo de ordenamiento, burbuja, que es uno. ¿Okay? Entonces, esto en algún momento, algún crack, algún matemático ya lo creó. ¿Okay? Aquí está toda la teoría de ese algoritmo. ¿Okay? Lo único que nosotros vamos a hacer es agarrar esa teoría y traducirla o a Visual Basic y ya. ¿Okay? Existen muchos algoritmos de ordenamiento. ¿Okay? Demasiados. No sé si lo podemos ver. No, hay un video muy interesante que se llama sort, que significa ordenar. Así, creo que es así. No, no me acuerdo. A ver, dame un ratito. ¿Tenemos tiempo? Tenemos 5 minutos. Me da tiempo. Eh, no estaba aquí. ¿Dónde estaba, pues? Creo que ya sé dónde estaba. No.
Allá. Es un video muy interesante, ¿ok? Como les he dicho, existen ya muchos algoritmos para ordenar, ¿ok? Para ordenar vectores. Como les he dicho, vamos a ordenar de que los números sean ascendente y descendentemente, ¿no es cierto? En orden, por ejemplo, aquí está desordenado, ¿no es cierto? Tiene que ir si quiero que sea ascendentemente, tendría que comenzar del menor al mayor, o sea que tendría que estar aquí el 9, luego el 10, luego el 36, luego el 41 y así, ¿no es cierto? Entonces, ya existen, en algún momento de la historia, muchas personas han creado varios algoritmos de ordenamiento, ¿ok? Nosotros podríamos crear nuestro propio algoritmo de ordenamiento, podríamos y puede funcionar, ¿ok? Pero los matemáticos o ingenieros que han creado estos algoritmos los han hecho cosa de que sean eficientes, que sean rápidos, ¿ok? Porque puede que nosotros creemos un algoritmo de ordenamiento, pero sea lento, ¿ok? Porque nosotros recién estamos comenzando a aprender a programar. Tal vez tenemos en la cabeza idea de cómo ordenar, pero tal vez no sea la mejor forma, tal vez hay mejores formas. Entonces, por eso existen un montón de algoritmos que ya han sido creados por matemáticos o por ingenieros y que son eficientes y que ordenan. Y este video es muy interesante porque aquí lo que hace es ordenar, pero sonidos, ¿ok? Como que si se van a dar cuenta, va a ordenar de menor a mayor. Y cada una de estas líneas son sonidos, ¿ok? Son sonidos. Voy a bajar un poco de volumen porque está muy fuerte. Y los ordena de más agudo a más grave. Y esto lo hace con algoritmos de ordenamiento. Por ejemplo, se van a fijar aquí arriba, dice ordenamiento de selección. Ahorita que desaparezca el título. Ahí arriba, bueno, no podemos verlo, pero aquí arriba dice selection sort, que en español es ordenamiento por selección. Y ese es el que vamos a aprender, ¿ok? Que es el más fácil de aprender. ¿Ok? La siguiente clase pero ya va a ser eso porque no hay tiempo. Es muy fácil y les voy a explicar bonito, ¿ok? No va a ser difícil de entender. Y en realidad es el único que vas a aprender conmigo, ¿ok? Porque es el más fácil de entender y es el que es más fácil de utilizar también. Existen estos más, pero no los vamos a ver porque no vale la pena. Si ya saben ordenar un vector con cualquier algoritmo, pues suficiente, ¿no? No va a haber el caso que la LISEN les diga, ordenen un vector con este algoritmo, no va a haber. Lo único que la LISEN les puede decir es, ordenen un vector y ya. Entonces ustedes ya ven cómo, pero ordenen. Entonces, suficiente que aprendan un algoritmo, no necesitan aprenderse todos, ¿ok? Y conmigo vamos a aprender el más fácil, que es el de selección. Creo que la LISEN ve les enseña este algoritmo de ordenamiento burbuja, ¿ok? Pero yo les voy a enseñar más fácil, que es el que más fácil se entiende, obviamente. Y es este que acabamos de ver ahorita aquí. Supóngase que son números, estas líneas, y este es el uno, este es el 2 y así, ¿no es cierto? Y lo ordena. ¿Ok? Eso es lo que hace la computadora por dentro. Y este es el algoritmo de selección. Voy a bajar un poquito más de volumen. Y existen más, ahorita vamos a ver. Este es el algoritmo de inserción y trabaja así. ¿Ok? Como que va comparando con todos. Vamos a adelantar un poco. No. Así va, si fueran números, de la misma manera ordenaría la computadora. ¿Ok? Si se dan cuenta, por ejemplo, este algoritmo tarda mucho más que el anterior en ordenarlo. ¿No es cierto? Ha tardado mucho más. ¿Por qué? Porque agarra uno y compara con todos, agarra otro y compara con todos. Este es otro algoritmo. Este se llama Quicksort, se llama. Aquí está arribita. Este es un nombre un poquito más, así se lo conoce en realidad. ¿Ok? Y si se fijan igual, ordena todo, pero de diferente manera. ¿Ok? Cada algoritmo tiene su propia manera de ordenar. Vamos a ver otro. Este tarda más, por ejemplo, pero creo que es porque tiene más datos, o sea, tiene como que, por así decirse, más números. Este se llama Merge Sort, es otro algoritmo de ordenamiento. Como que va por partes, los ordena y después los junta, si se dan cuenta. ¿Ok? Si se fijan, divide en partes, los ordena, los junta, divide en partes, ordena, junta, y al final van a ver, y listo, todo ordenado, de menor a mayor. ¿Okay? Aquí otro que se llama Quicksort. Y aquí en el título dice que son 15 algoritmos de ordenamiento. ¿Okay? En este video te muestra 15 diferentes tipos de ordenamiento. ¿Ok? Y hay más, hay muchos más.
Pero aquí te muestran los 15 más populares, que sí, son los más populares porque todos estos yo conozco. Pero no los vamos a aprender todos. Como les he dicho, el más fácil lo vamos a aprender, que es el de selección, que se los he mostrado aquí, ¿no? La siguiente clase, pero es interesante este video porque, ¿qué les digo? Es interesante cómo eh, distintas personas han encontrado distintas maneras de ordenar un vector. Por ejemplo, este es un vector de sonidos, ¿ok? Que esto no lo han hecho en Visual Basic, lo han hecho en otro lenguaje que es más sofisticado y se puede hacer estas cosas. Pero el algoritmo va a seguir siendo el mismo, ¿ok? El algoritmo sigue siendo el mismo y lo vamos a aprender. Nosotros no vamos a actuar encima de sonidos, nosotros vamos a actuar encima de números, porque sonidos todavía no sabemos manejar y la verdad nunca vamos a aprender a manejar sonidos porque no es necesario. Los números sí. ¿Ok? Es muy interesante. Es, son distintas maneras de ordenar. Cada uno tarda más o menos, dependiendo, ¿no? Es otro. Algunos se parecen demasiado, pero en realidad no son los mismos. Y así, es muy interesante. Entonces, si quieren verlo, ustedes buscan Sound Sorting y ahí. ¿Ok? Eso sería todo por hoy, muchachos. La siguiente clase vamos a continuar con vectores. Les voy a mostrar eso de ordenar. Y ahí terminaríamos vectores, veríamos algunos ejemplos de algunos problemas con vectores y pasaríamos después a matrices. ¿Dudas? ¿Consultas? Creo que había uno. Aunque sí, sí que quisiéramos mostrar el dato y su posición. Si quisieras mostrar el dato y su posición, tendrías que crearte dos listbox, dos cuadros de texto. En uno pones las posiciones, ¿no es cierto?, que recorres con el ciclo, el for o el while, y en el otro pones el dato de esa posición tal cual. ¿Ok? Eso igual lo vamos a ver la siguiente clase. Bueno, hay un ejercicio que creo que necesito poner eso, o que incluye esa cosa, o ese problema. No, vamos, ¿y qué pasa si hay datos repetidos y quisiéramos mostrar su posición? En el algoritmo que yo he hecho, o iría, y hay datos repetidos, siempre me va a mostrar la primera posición que encuentre. ¿Ok? Si digamos, en todo mi vector hay puros 5, digamos, y yo le digo justo que busque el 5. Entonces me va a devolver que el 5 está en la posición 1, que es la primera coincidencia que he encontrado. También se puede hacer un algoritmo que me muestre en todas las posiciones que encuentre. ¿Ok? Pero eso ya es un poquitito más largo. Hay que hacer algunas modificaciones. En ese caso ya no tenemos que recorrer el vector parcialmente, ¿no? No hay que decirle que busque el dato y cuando lo encuentre lo deje todo, ¿no? Deje de buscar. En ese caso sí hay que recorrer el vector por completo, por más de que ya hayamos encontrado el dato. Porque lo que quiero saber es en qué posiciones está el dato. No quiero saber en qué posición primero está el dato, ¿no es cierto? Entonces, en ese caso, tendríamos que recorrer sí o sí todo el vector con un for, ¿ok? Básicamente, con un for, que el for te ayuda a recorrer todo el vector, recorres todo el vector y vas guardando en otro vector o en una cadena, vas guardando en qué posición estás encontrando esos datos. Eso, pero lo podemos ver en la siguiente clase si quieren. Creo que tengo ejercicios preparados con ese tipo de casos. Con el que me dijiste, el de datos repetidos, sí tengo un ejercicio que lo vamos a ver la siguiente clase, ya preparadito. El de mostrar posición y datos, creo que no tengo, pero no es muy difícil. Igual lo podemos hacer en la siguiente clase. Eso, muchachos. Entonces, si no hay nada más, nos veríamos directamente el siguiente martes. ¿Ok? Nos vemos, muchachos.